Cheap and Gospel presenta Cazando leviatanes. Llegó la hora de la pesca. ¿Cuál es la principal razón por la que se dice que el diezmo de hoy en día no es bíblico? La respuesta es muy simple. Las denominaciones religiosas lo utilizan como una estafa financiera. El texto preferido de las denominaciones religiosas y sectas es Malaquías 3, verso 10. El texto de Malaquías hace referencia a un pueblo que no está llevando los frutos del campo y animales al granero o al folí, derivados de diezmos. Las personas de las que menciona el texto son llamados ladrones por no contribuir con dicho impuesto. Los falsos maestros toman el texto de Malaquías de forma literal y por supuesto sin incluir el tan importante contexto para asustar a sus miembros de que no dar el diezmo son considerados ladrones y recibirán maldición de parte de Dios. En este video cazaremos a los leviatanes, que imparten esta falsa enseñanza llamada, por ellos, diezmo. El único fin de estos narcos mercenarios es engrosar sus cuentas bancarias, comprar muchas propiedades, invertir en la bolsa de valores, armas, peajes, etc. En otras palabras, ellos se denominan el peaje al cielo. Estos leviatanes son expertos en 1. Principio de manipulación psicológica. Estos estafadores ejercen una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona, esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. Sus frases favoritas son: devuelve tu diezmo, demuestra tu fidelidad a Dios, no le robes a Dios. Las personas son manipuladas a tal grado que regalan casas o siguen dando el diezmo a pesar de que es un robo. 2. Principio de simpatía. El principio de simpatía, también traducido como de afición, gusto o atracción, nos señala algo que a primera vista puede parecer simple: estamos más predispuestos a dejarnos influir por personas que nos agradan, y menos por personas que nos producen rechazo, explica el psicólogo y escritor estadounidense Robert Cialdini, quien escribió en 1984 Influence, The Psychology of Persuasion. Estos estafadores usan este principio para caer bien y presentar un mensaje de prosperidad. 3. Principio de autoridad. Se creen los levitas modernos, y en lugar de recibir el ganado y los frutos del campo, solo quieren dinero para hacerse millonarios. Se creen levitas pero son leviatanes. Según explica Cialdini, estamos más predispuestos a dejarnos influenciar cuando somos interpelados por una autoridad. 4. Principio de compromiso y coherencia. Estos sujetos se aprovechan del compromiso que tienen sus miembros de asistir a sus locales para influenciar con el pago de membresía del 10% de todos los ingresos brutos de sus miembros. Además, ese principio establece que cuando una persona se compromete con algo, tiene más probabilidades de cumplir con su compromiso, incluso cuando su motivación original haya desaparecido. 5. Principio de escasez. Meter presión a los usuarios para lograr sus objetivos es una de las técnicas más habituales de los mercaderes de la fe. Se aprovechan de la ingenuidad y la escasez económica para motivar que den diezmo, ofrendas, pactos, etc. con el fin de recibir una supuesta bendición económica, y solo son ellos quienes se hacen ricos de todo el dinero acumulado. 6. Principio de aprobación social. Este principio, al que también se denomina consenso o seguir el rebaño, establece que tendemos a acomodarnos a lo que opina la mayoría de la gente. Eso quiere decir que si mucha gente da algo por bueno, nosotros probablemente lo hagamos también y viceversa. 7. Principio de analfabetismo bíblico. Este es el principio favorito de los leviatanes. Es muy similar cuando se enseñan una materia a niños pequeños que creerán todo lo que se diga. Analfabetismo bíblico, a su vez, es el desconocimiento de los elementos básicos de la Biblia por parte de aquellos que profesan ser cristianos. El investigador norteamericano Ed Stetzer declara: durante los últimos 25 años, estudio tras estudio ha demostrado que los cristianos americanos dejan de leer sus Biblias cada vez más. No indagan en sus Biblias, no conocen sus Biblias. La verdad es obvia, vivimos en una cultura bíblicamente analfabeta. 8. Principio de pensamento sectário.
É o pensamento sectário dogmático se sostiene em la ideia de poseer la única verdade, e ostentar exclusivamente las qualidades de superioridade, espiritualidade e pureza, que todos los demás fuera del grupo no pueden alcanzar. Sus frases favoritas são: tenemos la verdade, somos la única iglesia verdadeira, somos el pueblo remanente. Después de haber descrito os princípios que usam os leviatanes para estafar a muitas pessoas, expondremos breve exégesis de seu texto favorito Malaquías 3, verso 10. Breve exégesis de Malaquías 3, verso 10. Analizando el texto en el idioma original, la expresión hebrea se traduce depósito de provisiones sin identificar la expresión con ningún lugar, y sin identificar a Otsar con tesoro alguno, sino con provisiones. Todavía otras versiones usan el término alfolí, que significa granero, para verter la frase hebrea. La profecía de Malaquías es un llamado a cumplir con lo que la ley demandaba en cuanto a los diezmos y las ofrendas. El hecho de que Israel no presenta íntegro el diezmo en algunas situaciones se interpreta como una falta porque el pueblo dejaban a los que servían en el templo sin comida. Nehemías capítulo 13, versos del 10 hasta el 12, dice: entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas, y los instalé en sus puestos, y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. El contexto del pasaje es un llamamiento al arrepentimiento. El diezmo se interpreta como una evidencia del arrepentimiento de Israel. Malaquías 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveros a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? En el Antiguo Testamento, Dios estableció que siempre el diezmo fuera entregado en productos como trigo, aceite, animales, etc. Levítico 27, versos 30 al 33. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados. Todo lo cual se guardaba en el alfolí, que era un depósito o bodega, que servía para almacenar el diezmo. Este mandamiento no es una ordenanza para la iglesia, fue para la nación de Israel. Porque el diezmo pertenece a la ley, la cual les fue dada a ellos, y la iglesia no está bajo esa ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Algunos textos sobre los diezmos. Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Levítico 27, verso 30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Deuteronomio 26, verso 12 al 19. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Deuteronomio 12, versos 17 y 18. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Deuteronomio 14, versos 22 y 23. Cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños, lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Nehemías 10, verso 37.
Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Si deseas profundizar un poco más sobre los diezmos, tenemos 2 videos sobre mitos del diezmo. El diezmo que en la actualidad se practica en las denominaciones religiosas no tiene evidencia bíblica. No hay una ordenanza de parte de Dios para los cristianos, que diga que estos deban aportar el 10% de su salario para la obra de la iglesia. Si lo que se enseña no es conforme a la escritura, no es verdad nada de lo que se dice. Este diezmo que se enseña hoy en las iglesias, es un fraude que algunos inescrupulosos diseñaron y otros, tan corruptos como aquellos, pretenden sostener citando versículos fuera de contexto, desprestigiando el Evangelio de Cristo. No existe en toda la Biblia, ni un solo ejemplo de una iglesia que recogiera el diezmo. No hay evidencia en todo el Nuevo Testamento de un cristiano que haya pagado el diezmo. El diezmo moderno tuvo sus principios oscuros a partir de las indulgencias, que básicamente era el cobro de dinero a cambio del supuesto perdón de pecados, una completa herejía. La palabra indulgencia proviene del latín indulgeo, que significa ser indulgente y conceder. Por tanto, la indulgencia es algo que se concede en favor nuestro. La nueva estafa y herejía llamada diezmo nació en el famoso Concilio de Trento, Decreto 8 capítulo 12, enseñando que los diezmos se deben pagar eternamente, y excomulgar a los que hurtan o impiden. Los católicos dejaron de exigir el diezmo cuando fueron mantenidos por los estados, sin embargo el resto de denominaciones copiaron la estafa del diezmo para enriquecerse de forma ilícita. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Las ofrendas y en especial el diezmo ocupan mucho tiempo en los cultos. Las colectas de ofrendas son múltiples o separadas en varios canastos o sobres con el fin de estimular las contribuciones de las personas estafadas por enseñanza de hombres. Desde la década de 1970, varios escándalos financieros de malversación de fondos han sido reportados en iglesias y organizaciones evangélicas. En 2015, el autor estadounidense del libro Sunday Morning Stick-Up acusó a algunas iglesias cristianas de usar culpa, estrategias para recoger ofrendas y diezmo de los fieles en particular, distorsionando ciertos pasajes de la Biblia para hacer las contribuciones obligatorias, levantando los grandes donantes y haciendo perder ventajas a los miembros que no dan lo suficiente. Actualmente quienes dan diezmo a estas organizaciones religiosas tienen un cargo asegurado en un templo y a quienes no dan el diezmo se les acusa de ladrones. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo 2 Corintios 9, verso 7, que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, impuesto, porque Dios ama al que da con alegría. Comparte y suscríbete a nuestro canal para seguir impartiendo el evangelio y seguir cazando leviatanes. En resumen, el diezmo moderno practicado en muchas denominaciones religiosas carece de fundamentos bíblicos sólidos. A menudo se utiliza como una herramienta de manipulación financiera, explotando principios psicológicos para presionar a los fieles a contribuir con un porcentaje fijo de sus ingresos. Este enfoque se aparta del mensaje de gratitud y generosidad voluntaria promovido en el Nuevo Testamento. A la luz de la investigación bíblica y la historia de la tradición del diezmo, es crucial examinar críticamente estas prácticas para garantizar una comprensión precisa y fiel de los principios bíblicos relacionados con la contribución y la generosidad. Cazando leviatanes. Gracias por ver este video. Seguiremos cazando leviatanes. Cheap and Gospel.